Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias, Padre. Venimos presentándonos delante de ti, sobre todo agradecidos, Padre, porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Queremos agradecerte, Señor, por la vida, el hecho de tener vida, tener una familia, tener un negocio, una empresa, el ministerio, Señor. El hecho de ser lo que somos, Señor, es gracias a ti, Señor. Gracias por lo que somos en la familia, lo que somos en el ministerio, lo que somos en la vida, Señor, en los trabajos y en todo lo que nos has mandado a desarrollar. Gracias por lo que desarrollan nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros hermanos. Gracias por lo que desarrollan la gente de la iglesia, Señor. Yo los bendigo con toda bendición de lo alto. Hoy te ruego por este país, por Colombia, para que nos ayude, Señor, que la misericordia venga sobre este país. La palabra dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Te ruego que tengas misericordia de Colombia, que tengas misericordia de Honduras también, Señor, del Ecuador, hasta donde llegue esta señal, Señor, en cualquier país en el norte, en el centro, en Sudamérica, fuera de esto, del continente americano también, Señor, te ruego que en el nombre de Jesús pueda ser propicio. Hoy, Señor, levantamos un clamor, hoy levantamos una oración de agradecimiento, Señor, pero también una oración de petición, Padre, por aquellos que están en las calles, Dios, el huérfano, el pobre, la viuda. Te ruego por el que no tiene, Señor, aquellos que están desprotegidos, los que están privados de libertad, Señor, esas privadas de libertad en todos los países, en todas las ciudades, Padre. Te ruego porque puedan obtener el perdón y obtener sobre todo la libertad que viene de ti, Señor. Ponemos esta palabra en tus manos, ponemos la familia colombiana, la familia de todos aquellos hasta donde llegue esta señal, Padre. Bendícelos en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, Señor. En el nombre de Jesús, en cada rincón, en cada hogar, te ruego que los puedas bendecir. Gracias te damos, Cristo. Amén, amén y amén. Bueno, les bendecimos, hermanos, les agradecemos su fiel sintonía. De veras que es un privilegio para nosotros, aquí desde la Iglesia de Cristo de Benecer en la ciudad de Bogotá, Colombia. Es un privilegio para nosotros poderles presentar una palabra de bendición, una palabra en la cual nosotros vamos a hablarle a la familia en esta noche. Queremos, con la ayuda del Señor, iniciar este tema para aprovechar el tiempo, pero sobre todo iniciarlo de la mano del Espíritu Santo, al cual rogamos que esta palabra pueda traer consuelo, que esta palabra pueda traer dirección, que pueda traer luz sobre sus vidas. Y que ahí donde usted está, en el nombre de Jesús pueda encontrar la respuesta esta noche. Pero sobre todo no se olvide que tenemos un Dios que es todopoderoso, que nos ama, que nos prodiga ese amor, esa misericordia cada mañana. Y en el nombre de Jesús nos tomamos de la mano con Él y vamos para adelante. La palabra dice, ya para entrar en materia, hermanos, e ir aprovechando en el contexto, dice la palabra en el Salmo 11.3. Esta versión solo permítanme lo que me arreglo por acá. Creo que aquí estamos bien. Bueno, esa versión es la versión israelita nazarena. Y esa versión, como lo puede ver usted ahí, dice, cuando los fundamentos se derrumban, ¿qué puede hacer el justo? Esta noche, con la ayuda del Señor, usted lo puede ver ahí en su pantalla. Esta noche vamos a hablar miren, vamos a hablar de cimientos, cimientos familiares, cimientos que el Señor ha determinado para nuestra casa y para nuestra familia. Pero mire, ya vamos a entrar en materia, nada más quisiera ponerle un cimiento a esto. Mire, el Salmo 11.3 nos habla de los fundamentos, de los cimientos, y dice la palabra que cuando los cimientos son derribados, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué le toca hacer el justo? En otras palabras, es cuando falla la fe, Dios está en su santo templo. Nunca se olvide de esa frase, que también lo podemos ver ahí en el siguiente versículo 4 del Salmo 11. Mire, todos nosotros elaboramos cosas en la vida o desarrollamos cosas en la vida, pero todas esas cosas que desarrollamos tienen que tener un fundamento, tienen que tener un cimiento, tienen que tener un fundamento moral, un fundamento religioso en algunos casos, aunque la religión no es buena, pero lo digo en general, ¿verdad? También el fundamento puede ser familiar, puede ser personal. El caso es que todos necesitamos tener un fundamento. Aquí el salmista David estaba siendo perseguido por sus enemigos. Y en otras palabras, él dice, si me derribaron todos los argumentos que tenía, toda la defensa que tenía, ¿qué puedo hacer? Entonces el salmista David estaba diciendo, solo me toca entender y creer que cuando fallan los cimientos, cuando falla la fe, cuando falla la esperanza, entonces Dios siempre está en su santo templo. En otras palabras, es que
todos nosotros puede ser que en algún momento elaboramos cimientos y hoy son inestables, o puede ser que en algún momento edificamos sobre un cimiento en el cual hoy nosotros estamos apalancados como familia, como iglesia, como personas. Entonces, nos va bien, tal vez sí, o tal vez no, porque los cimientos al pasar de los años se vuelven débiles, por ejemplo. Los cimientos al pasar de los años hay que irlos reforzando. Muchas veces nosotros no vemos los cimientos sobre los cuales están fundamentadas las casas, porque aquí habla de una casa, lo vamos a ver ahí en Mateo, un versículo que usted conoce. Entonces, cuando falla la fe, Dios está en su santo templo. Y si vemos el siguiente versículo, el versículo 4 del Salmo 11 dice, leyendo la nueva traducción viviente, pero el Señor está en su santo templo, nunca se olvide de eso. El Señor aún gobierna desde los cielos, observa a cada uno y examina a cada persona sobre la tierra. Entonces, Dios siempre, siempre, acuérdese de eso, aunque nuestros fundamentos estén fallando, dice que Dios está en su santo templo, es decir, hay esperanza para nosotros. Hay esperanza para su matrimonio, hay esperanza para la familia. Dice que el Señor aún gobierna desde los cielos, es decir, que la última palabra en todo la tiene el Señor. Dice que Él observa a cada uno, Dios nos ve. Si usted tal vez esta mañana o este día se preguntaba si decía, Señor, ¿será que el Señor se olvidó de mí? ¿Será que el Señor no me ve? Bueno, le traigo el Salmo 11:4. Ahí dice que el Señor observa a cada uno y examina a cada persona sobre la tierra. Dios nos examina, Dios ve lo que estamos haciendo, Dios ve hacia dónde vamos, Dios ve el propósito, Dios ve todo lo que Él ya determinó para nosotros como matrimonio y como familia. Dios ve lo que ya determinó para cada uno de nuestros hijos, aún de nuestros nietos y de nuestras generaciones, y el Señor no ha venido todavía. Entonces, cuando se habla de cimientos, se habla de una base, de un respaldo. Ese respaldo puede ser moral, ese respaldo puede ser familiar, pero también en el griego, cuando vamos a ver y a buscar esa palabra cimiento en el griego, es algo sobre lo que descansa un edificio, dice, es algo sobre lo que descansa una casa. Es literalmente como un fundamento, como un cimiento. Ahora, ¿cómo están sus cimientos? Primero, ¿cómo están sus cimientos personales? ¿Cómo están sus cimientos espirituales? ¿Cómo están sus cimientos matrimoniales? ¿O cómo están sus cimientos en la familia? ¿Cómo están los cimientos de nuestros hijos? Porque nosotros todos tenemos que tener un cimiento. Yo recuerdo hace muchos años que no sé si le ha pasado, bueno, no hace muchos años, no mucho tiempo, quizás sí, no recuerdo el año, pero recuerdo que nos subimos a una embarcación, no sé si se ha subido a alguna embarcación, sea pequeña o grande, pero cuando uno se sube a la embarcación hay una inestabilidad, producto de que estamos en el agua, ¿verdad? Y el agua es inestable. Entonces, muchas personas, puede ser que en este momento sus cimientos son inestables porque tal vez están sobre el agua de la prueba, sobre el agua o sobre el río de la adversidad o sobre el río de la escasez o sobre el río de alguna situación de enfermedad. Entonces los cimientos en algún momento se vuelven inestables. Y yo me di a la tarea más que buscar e investigar es que el Señor ponía en mi corazón este tema, porque todos hemos elaborado cosas sobre cimientos. Pero fíjese que una de las cosas que como seres humanos o errores que cometemos es que nunca revisamos los cimientos hasta que nos damos cuenta que la casa se está cayendo. Hay personas que no revisan sus cimientos familiares hasta que ven que llegan los problemas. Entonces nosotros tenemos que ser previsores, como una especie de... Esta noche el Señor nos viene a dar una medicina preventiva porque el Señor está en su santo templo. El Señor dice que gobierna desde los cielos. El Señor observa a cada uno de nosotros. El Señor examina nuestra casa. Entonces, esta noche es como una especie de medicina preventiva, pero nos vamos a dar cuenta que nosotros tenemos que elegir. Esta noche nosotros vamos a elegir, porque puede ser que nuestro cimiento haya sido hecho de arena y no sobre la roca que es Cristo. Pero en el nombre de Jesús, Dios tiene el control de todo y vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere decir esta noche en relación a eso. Entonces, cuando los fundamentos se derrumban, ¿qué puede hacer el justo? Hermano, hay momentos que nuestros cimientos se derrumban. Por ejemplo, qué difícil es cuando se derrumba la fe en la casa. Qué difícil es cuando se derrumban cosas
en las cuales, o los ideales que nosotros teníamos de una persona en el matrimonio, con los hijos, o en la familia, o en uno mismo. Qué difícil es cuando se derrumban las cosas. Algunos están derrumbados quizás en este momento, tal vez están con el corazón hecho pedazos, pero dice que el Señor está en su santo templo, el Señor aún gobierna, el Señor mira y el Señor examina a cada uno de sus hijos. Nunca se olvide de eso. Ahora, yo quisiera recordarle algo, fíjese. Esta semana hemos hablado con algunos hermanos ahí en la fe y yo siempre les hice énfasis en algo. Y es algo que yo le he dicho en la iglesia y no me voy a cansar de repetírselo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Sí, porque nosotros queremos que Dios haga todo, pero la pregunta esta noche es, ¿qué vamos a hacer nosotros? Si los cimientos están débiles, no crea que Dios va a bajar ¿cómo se llama? A fortalecerlos. No, es usted que le toca. Si los cimientos en el matrimonio están débiles, a usted le toca ponerlos fuertes. Si los cimientos en la familia no están bien, a usted le toca corregir. Sí, es que, perdone, fíjese que, mire, hay tres espíritus que afectan al cristiano y a la familia. El primero de ellos es la ignorancia. Y usted era pastor, qué grosero está. No, no, la ignorancia es una palabra que tal vez suena grosera, pero es una palabra que está escrita en la palabra. Dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, cuando nosotros no tenemos conocimiento de algo, somos, ¿verdad? Me estoy incluyendo, ignoramos. Dice, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. Entonces, el Señor quiere que nosotros seamos sabios y que tengamos conocimiento. Fíjese que el segundo de los tres espíritus que afectan al cristiano y afectan a la familia, ¿sabe cuál es? La pereza. Entonces, la pereza hace que el cristiano quiere que todo se lo haga. Por ejemplo, esto va con aquellos que son hijos únicos. Esos sufren más porque al ser hijos únicos, a ellos la atención de su familia fue sobre ellos. O aquellos que son hijos preferidos. Toda la atención fue sobre ellos y cuando a ellos les toca reaccionar, les cuesta porque todos se lo hicieron. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, porque estos tres espíritus, el otro no recuerdo en este momento, ahí se lo debo, pero estos tres espíritus, la ignorancia y la pereza, afectan al cristiano. Entonces, el cristiano, ¿de qué manera lo afecta? Puede ver que su fundamento familiar está derribado, pero no hace nada. ¿Y sabe cuál es el tercero? Me acordé ahorita, es procrastinar, es decir, cuando posponemos las cosas. Cuando vamos dejando que las cosas, no, más tarde lo voy a hacer, no, no lo voy a arreglar. Entonces después se hace una bola de nieve. Ahora, hablemos de los fundamentos. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer? Ahora, mire la palabra cuando dice del fundamento. Yo hice ese cuadrito ahí, que se lo voy a poner ahí en grande para que tal vez usted le pueda tomar una foto. Fíjese que ese cuadrito ahí, habla creo que lo ve, no sé si lo verá. Yo espero que sí, por fe lo pueda estar viendo. Entonces, ese cuadrito habla de cuando algo se derrumba. Dice que, entonces, cuando se derrumba el fundamento, ¿qué nos está diciendo el Señor? Ahí hay 11 o 12 cosas que nos hablan del cuidado que tenemos que tener del cimiento sobre el cual está nuestra familia, sobre el cual está nuestra casa. Entonces, el cimiento se puede derrumbar, el cimiento se puede tirar hacia abajo, el cimiento se puede hacer pedazos, el cimiento se puede romper, el cimiento se puede destruir, se puede arruinar, se puede derribar, se puede desbaratar, el cimiento se puede desmoronar. El destruidor, fíjese, y eso me llamó la atención. Entonces, cuando llega el destruidor a la casa, eso es otro tema. Pero, por ejemplo, el destructor sabe qué reprende al destructor, el diezmo, fíjese. La ofrenda, esa parte, eso hace que el destructor se vaya. ¿Qué hace que el cimiento se derrumbe cuando nos rendimos? ¿Qué hace que el cimiento se derrumbe cuando se trastorna, cuando se traspasa? Es decir, traspasar es cuando nosotros tenemos abierto un flanco espiritual en la iglesia o un flanco espiritual en la familia y eso hace que derribe el fundamento. Mire, fíjese que algunas, no sé si le ha pasado, algunas, no sé si usted ha visto esos grandes árboles, por ejemplo. Los grandes árboles, cuando llega la plaga, hay árboles perdón, hay plagas
que lo que hacen es comerse la raíz. Y la raíz es el fundamento del árbol. Pero también hay situaciones en la familia que lo que hacen es comerse el fundamento sobre el cual está la casa puesta. Entonces, esta noche es para que revisemos ahora. Mire, yo a lo largo de todos estos años, se lo he dicho, nosotros hemos dado cualquier cantidad de palabras. Usted ve cualquier cantidad de prédicas por otro lado, pero le vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué va a hacer con toda esa palabra? Sí, porque esta noche no solo es de decir, ay, pastor, yo me identifico con eso. No, más que decir, me identifico con eso es, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo o qué vamos a hacer nosotros como matrimonio? ¿Qué vamos a hacer como esposos, como padres, como hijos? ¿Qué vamos a hacer en función de la decisión que hay que tomar? Porque sus cimientos, es que mire, la casa son dos casas, pero con diferentes cimientos. Hay una casa que está fundada sobre la roca y hay una casa que está fundada sobre la arena. ¿Sobre qué está fundada su casa? ¿Roca o arena? Porque usted elige. Y se va a dar cuenta, mire, este es un tema que en lo particular me gusta mucho, porque basado en eso, esta noche yo quisiera despertarle en su corazón esa pasión más que la pasión por la situación emocional es que retornemos y revisemos los cimientos. Nosotros tenemos que revisar los cimientos, porque los cimientos determinan la durabilidad o los años de vida útil de un edificio, los años de vida útil de una casa, los años de vida útil de su familia, los años de vida útil. Entonces ahí está el tema, usted elige. Ahora, yo elijo, hermano, yo elijo la roca y no la roca, aquel de apellido Johnson. No, yo elijo a Cristo, porque dice que todos bebían de la misma roca y la roca era Cristo. Yo elijo a Cristo. Porque dice la palabra que nadie puede poner un fundamento sobre el que ya está puesto. Y ese fundamento es Cristo. Pero se va a dar cuenta que hay personas que no han puesto su fundamento sobre Cristo y de eso vamos a hablar. Porque, hermano, si todo fuera bien, yo diría, ¿para qué dar un tema en el que todo va bien? Nada más es darle mantenimiento, no. Pero creo que todos estamos pasando situaciones difíciles. Hay familias con situaciones económicas difíciles pero tienen que tomar decisiones. Hay familias con situaciones personales difíciles, pero tienen que tomar decisiones. Hay hijos pasando situaciones difíciles en este momento, pero tienen que tomar decisiones. Pero la decisión depende de nosotros si somos guiados por el cielo para fundamentarnos sobre la roca o somos guiados por nuestros instintos o conocimiento o lo que nosotros consideramos correcto para, ¿cómo se llama?, fundamentarnos sobre la arena y que las cosas no funcionen. Es que, hermano, algo sobre la arena no funciona. Algo sobre la arena no funciona. Yo recuerdo que hace muchos años también, cuando estábamos en Honduras, me acuerdo que una persona en la playa, fuimos a la playa y una persona hizo un castillo de arena muy bonito, pero el problema es que no se dio cuenta porque como le llevó varias horas hacerlo, él no se dio cuenta que la marea estaba creciendo. Entonces, en algún momento, ya cuando el castillo estaba casi a punto de terminar, vino la marea y le llevó una buena parte. Entonces, como era de arena, se derrumbó. Quizás usted esta noche está viendo que las cosas se están derrumbando. Quizás usted esta noche siente que su matrimonio, su casa se está derrumbando. Yo espero que no. Quizás usted siente esta noche que una relación que usted tenga se está derrumbando, la relación con sus padres, la relación con el Señor incluso, la relación con su esposo, con su esposa. Tal vez usted siente esta noche que algo se está derrumbando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Revisemos los cimientos. Pero yo tengo que elegir si mi cimiento lo voy a seguir fundamentando sobre la roca o sobre la arena. Vayamos entonces entrando en materia con este tema. Dice Mateo 7:24, usted conoce eso. Por tanto, dice, cualquiera que oye, no pierda de vista esas palabras, aquí ahí le tengo un resumen de eso. Por tanto, dice la palabra, cualquiera que oye estas palabras mías, mire, las palabras no mías, ni suyas, sino que las palabras del libro, es decir, las palabras del Señor, las palabras que están en la Biblia. Cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca.
Ahí está la diferencia. Entonces vemos a alguien, el sabio es aquel que edifica su casa sobre la roca. Y dice la palabra, el versículo 25, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó. ¿Cuál es el secreto que una casa no caiga? Porque había sido fundamentada sobre la roca. Yo hice una especie de resumen que le va a servir para cada uno. Acuérdese, son dos casas, quizás iguales, pero la diferencia es el cimiento. Y esa es la elección que el Señor nos trae. ¿Quieres seguir no siendo estable en tu vida? Dice el Señor. Esta noche te digo, fundamenta tu casa sobre la roca. ¿Quieres seguir siendo inestable? Pues fundamenta tu casa sobre la arena. Sí, es que, hermano, algo está pasando. Algo está pasando. Creo que Dios está demandando más de nosotros, porque creo que hemos estado muy cómodos. Hemos estado muy cómodos. A veces nosotros vemos que las cosas en la casa no van bien, pero no intentamos corregir, porque por un lado a veces no sabemos cómo, pero por otro lado no buscamos. Y todo está en la palabra, hermano, todo está en la palabra. Ahí está todo. Lo que pasa es que nosotros necesitamos dirección del Espíritu Santo. Entonces yo hice una especie de resumen porque sobre eso quiero trabajar más que todo. Entonces, el primero que yo veo acá, entonces hablemos perdón, del sensato. Hablemos del sensato, es decir, del sabio. Entonces, mire, primero está el hombre sabio. Pregunto, ¿será que hay sabiduría en nuestras decisiones? Sí, porque el sabio evidencia sabiduría, obviamente. ¿Por qué? Porque fundamenta su casa sobre la roca. ¿Cuál es la señal del sabio? Fundamenta su casa sobre la roca. ¿Cuál es la señal del que no es sabio? Es decir, del insensato, lo vamos a ver ahí, que fundamenta su casa sobre la arena. Entonces, son dos casas idénticas quizás, pero la diferencia es el fundamento. Entonces, pregunto nuevamente, ¿sobre qué está fundamentada su casa? ¿Sobre qué está fundamentada su vida? ¿Sobre qué fundamenta su familia? ¿Sobre la roca o sobre la arena? Yo me llevé una sorpresa. Entonces, mire, el sabio es aquel que primero oye la palabra de Dios, la oye, fíjese, oye la palabra, la oye, qué lindo. Pero ¿qué pasa? Viene él y al oír la palabra la pone por obra. Entonces el sabio, una familia sabia, una casa sabia es donde se oye la palabra de Dios y se pone por obra. Y eso, porque fíjese que dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entonces, el hombre sabio, una casa sabia, una casa, un hogar sabio, es decir, un hogar fundamentado sobre la roca, es aquel en el que la palabra de Dios no es negociable. Sí, tampoco yo no estoy hablando de volvernos tan religiosos en algunas cosas. Hay cosas que en la familia es sentido común, y es el más común de todos los sentidos, dice mi pastora. Entonces, el sabio oye la palabra, la pone por obra, ¿y cuál es el resultado? Obviamente, la palabra más ponerla por obra, perdón, evidencia que tenemos una casa sabia. ¿Cuál es la bendición de vivir en una casa que se fundamenta con sabiduría? Sabiduría. ¿Cuál es la bendición de vivir en una casa que se fundamenta con sabiduría? Entonces, el resultado es que siempre todo lo que hagamos, todos nuestros pensamientos, todas nuestras obras van a estar edificadas sobre la roca. Y esa roca es Cristo. Entonces, todas nuestras decisiones, todo lo que hagamos, todo lo que edifiquemos, sea espiritual o sea material, va a ser sobre lo espiritual, es decir, sobre Cristo, en Cristo, guiados por el Espíritu Santo. Ahora, le tengo una noticia. Estas tres cosas siempre van a afectar la casa. Siempre, siempre. Pastor, ¿y cuáles son esas tres cosas? Este es un resumen de Mateo 7, 24, 25 hasta el 29, si no estoy mal. Pero este es un resumen sobre todo de aquel que es el hombre sabio, lo cual somos nosotros. Yo espero en el nombre de Jesús que sí. Entonces, hay tres cosas que van a azotar la casa. Primero es la lluvia.
Entonces, ¿cuál es la idea? Yo quisiera iniciar una serie esta noche, porque tenemos que averiguar qué es la lluvia, qué es los torrentes, aunque creo que hemos hablado alguna vez de ellos, y qué son los vientos. Tenemos que ahondar más en el hombre sabio. Hoy vamos a hablar del hombre insensato, sí, porque a algunos les está lloviendo. Entonces, ¿no será que hemos sido insensatos y nuestra casa, nuestra relación y matrimonio, nuestros hijos están fundamentados sobre la arena? Hay ministerios que pueden estar fundamentados sobre la arena, fíjense, y no sobre la roca. Entonces, tenemos que averiguar qué cosa es las lluvias que afectan la casa, los torrentes, los vientos. Quizás estamos pasando lluvia, hermano. Hay gente que le está lloviendo, quizás. Hay gente que está pasando torrentes. Esto, mire, esto es como las tres etapas de las situaciones que afectan la casa. Primero comienza con lluvia, luego se hace en otras versiones dice como una especie de aluvión, como cuando viene el río corriendo y los vientos. Ahora, ¿qué pasa? Aquel que es sabio dice que la casa no cayó. Ahora, yo le quiero decir algo, no hay casas perfectas, algo vamos a tropezar, algo va a pasar, pero cuando nosotros tenemos sabiduría, hay un alto grado de posibilidades que las cosas, aunque fracasemos, salimos adelante. Eso es lo que necesitamos desarrollar. Entonces, veamos el siguiente para ir más o menos entrando en materia. El 26 habla de lo contrario. Recuerde, dos casas. Esta noche el rema es ese. ¿El rema cuál es? Que hay esperanza en Dios. Porque el Salmo 11 dice, a partir del versículo 3 y 4, sobre todo el 4 dice, el Señor gobierna. El Señor está en su santo templo. El Señor mira y observa a las familias de la tierra. Entonces, ¿qué nos está diciendo el salmista? Aunque no tengamos fundamentos sólidos en este momento, Dios nos va a dar la sabiduría para poder elaborar fundamentos sólidos en la casa. Mateo 7:26 dice, aquí entonces son dos casas, dos fundamentos diferentes, sobre la roca y sobre la arena, pero yo decido. Entonces, esta noche, el Señor le deja la facultad a usted de elegir, a usted esposo, esposa, a usted madre de familia, a usted padre de familia, a ustedes hijos. Dios nos da o les da la facultad de poder elegir. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, entonces este es el contrario, este es el insensato. Será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Fíjense que el insensato siempre, siempre va a edificar sobre arena. Por eso el insensato representa aquel que todas las cosas que comienza casi nunca le va bien, porque no tiene sabiduría. Porque el que tiene sabiduría dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces el insensato pierde el temor a Dios, porque cree en sus propios argumentos, en su propio conocimiento, en su propia experiencia. Hermano, y no es así que funciona el mundo espiritual, porque el mundo espiritual funciona basado en principios de la palabra. Funciona basado en cosas que si nosotros quebrantamos una ley, alguna consecuencia vamos a tener. Entonces, el insensato, hermano, primero oye la palabra. Fíjese que hay esperanza aún para el insensato. Sí, porque oye la palabra. El problema es que el enemigo viene y le atrofia el oído. Y dice la siguiente, y cayó la lluvia. Mira, ahí están las tres, siempre van a estar ahí. Mire, a la casa del sabio y a la casa del insensato siempre va a caer la lluvia, van a venir los torrentes y van a soplar los vientos. Y azotaron aquella casa y cayó y fue grande su destrucción. Otra versión dice fue grande su pérdida. Hermano, ¿habrá destrucción en la casa? ¿Habrá pérdida en nuestra casa? Yo creo que todos hemos tenido pérdida y en algún momento destrucción. ¿No será que las cosas que estamos perdiendo, que se están perdiendo, que hay un destruidor metido en la casa, que se están rompiendo, que se están haciendo pedazos las cosas en la familia, ¿no será porque somos insensatos? Sí, y usted dirá, pastor, pero ¿qué me quiere decir con eso? Sí, es que mira, hermano, el insensato es aquel que es necio en sus acciones, es aquel que es alguien sin sensatez, que no tiene prudencia, que es necio,
que habla y después piensa, que acciona y después piensa, por ejemplo, es reactivo, es impulsivo, es alguien que no madura sus decisiones. Hermano, hay cristianos que nunca maduran, fíjense. Tienen 40, 50 años, 60 y nunca maduran. Cuando digo madurar es que siempre parecen niños en sus actuaciones, por ejemplo. Y eso es ser insensato. Insensato es no tener sensatez, no tener madurez, no calcular el riesgo. Hay gente que no mide el riesgo. Por ejemplo, hay gente que toma préstamos y no tiene la capacidad de pago. Eso es ser insensato. Hay gente que compra cosas y sabe que eso le va a traer, le va a traer en algún momento, le va a afectar su economía. Sí, hay gente, eso es ser insensato. Hay hijos que toman decisiones que traen tristeza a la casa, por ejemplo, lo vamos a ver. Hay hijos o hijas que sus actuaciones son cargadas de insensatez y eso lo sufren sus padres. Pero también hay padres que sus actuaciones son cargadas de insensatez y hoy están teniendo problemas. Sí, es que, mire, ¿cuál es el problema? El gran problema que hay en los matrimonios, por ejemplo, que a las primeras de cambio, cuando hay un problema, comenzamos a señalarlo. Es tu culpa, es la tuya. No, culpa tuya, culpa mía. Jamás decimos culpa mía, sino que decimos culpa tuya. Vos sos el culpable, te lo dije. Entonces, como estamos hablando a la familia, yo espero que me lo reciba. Entonces, veamos el perfil del insensato. El perfil del insensato, ya lo hemos visto, pero se lo volví a resumir de esta manera. Entonces, mire, el hombre insensato, es decir, aquel que edifica sobre la roca, es exactamente lo mismo. Oye la palabra, qué lindo. Entonces, hasta ahí estamos bien. Entonces, el insensato, fíjese que sabe por qué llegan los problemas a la casa del insensato. No solo porque edifica sobre la arena, porque el insensato da la impresión que oye la palabra. Sí la escucha, pero no la pone por obra. Entonces vive de apariencia. Hay familias que tienen problemas porque viven de apariencia. No sé en qué tal vez estemos tratando de mostrar apariencia. Sí, porque nosotros podemos aparentar una cosa y vivir de otra manera. Entonces nosotros tenemos que ser transparentes. Entonces el insensato no muestra transparencia. Porque del insensato vamos a hablar esta noche. Es que, ¿cuál fue la casa que cayó en ruina, que cayó en destrucción? La del insensato. Entonces, esto es un aprendizaje por espejo. Ahora, no se olvide la esperanza que el Señor nos trae esta noche. Dice el Señor, toma la decisión, pero puede ser que seamos insensatos. Hermano, todos hemos sido insensatos de una u otra manera, aunque me diga que no. Pero ¿sabe cuál es el punto aquí? Que el Señor está en su templo, el Señor está en su trono, y el Señor, mientras esté en su trono y mientras Él siga siendo Dios, dice que nosotros en Él tenemos fuerte ciudad, en Él tenemos esperanza. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Aferrarnos al Señor, aferrarnos a sus promesas. Entonces, el insensato oye la palabra y luego no pone por obra la palabra. Entonces, ahí está el problema. Ahí arranca, mire, el insensato, el problema del insensato arranca o inicia cuando no pone la palabra por obra. Por eso yo les sigo insistiendo, perdón, y se lo voy a insistir hasta que dormido usted escucha al pastor diciendo, tienes que poner por obra la palabra. Sí, es que, mira, hermano, hay prédicas hermosas. Creo que todos hemos escuchado prédicas hermosas. Sí, pero pronto se olvidan. Por eso hay que escribir. Pero ¿escribir para qué? Para ponerlo por obra. Si nosotros no ponemos por obra la palabra, vamos a seguir en una casa fundamentada sobre la arena. Si nosotros ponemos por obra la palabra, vamos a mejorar, porque estamos fundamentadas sobre la roca. Y van a venir la lluvia, van a venir las tempestades, y van a venir los vientos, pero la casa no va a tener pérdida, pero la casa del insensato sí tiene pérdida. Entonces se vuelve un insensato. Tal vez voy a correr un poquito porque básicamente es un resumen de Mateo 7:24 al 28:29. Entonces, el insensato, ¿cuál es la señal? Edifica sobre la arena. Yo le pregunto esta noche, sobre qué ha edificado su vida, sobre qué está edificada su casa. Mire, todos tenemos un ala de la casa edificada sobre la arena quizás.
Pero hay gente que tiene la totalidad de su casa sobre la arena. ¿Y qué pasa con eso? Porque van a azotar la casa. Va a venir la lluvia, va a venir las torrentes, van a venir los vientos y la casa sufrirá destrucción. Ahora mire, yo no vengo aquí como ave de mal agüero, a que Dios reprenda al diablo, a decirle, es que por eso es que le está llevando el río a usted, o por eso está en problemado. No, hay cosas que son sentido común, hermano. Hermana, hay cosas que son sentido común. Hay decisiones que usted no necesita ni pedir oración por eso. Usted sabe lo que tiene que hacer. Mire, el 99% de las personas saben lo que tienen que hacer, pero no quieren hacer. Y eso es la palabra. Entonces, mire, el Señor es tan lindo, pues, que nos tiene paciencia, nos tiene misericordia, pero ahí va a seguir usted. Sí, hay personas, olvídese, hay personas, lindas casas, hermano, preciosas casas han edificado, preciosas familias, pero son inestables porque son de doble ánimo. El insensato es de doble ánimo, el insensato es inestable, el insensato incluso se puede considerar como un bipolar, fíjese. El insensato, recuerdo que mi abuela molestaba a un familiar cercano que tenemos, decía, bueno, hay que preguntar, hay que ver cómo amaneció hoy. Allá en Honduras decimos amaneció de luna. Hermano, el insensato amanece de luna a veces. Hoy no me hablen. Hoy los odio a todos, los odio, los odio, los odio. Los odio como odio jarocho, como decía el mexicano aquel. Entonces, hermano, ¿sabe cuál es el problema? Que si nosotros no corregimos, va a haber destrucción, siempre. Va a haber pérdidas. El destruidor está ahí. Entonces, mire, pégale una patada a ese destruidor que está en su casa, porque ¿sabe cuál es la puerta? La insensatez. Ahora, vamos a hablar del insensato. Me tomé la tarea de revisar al insensato, porque ahí está el problema. El problema está en el insensato. Ahora, veamos los rasgos del insensato. Tomemos copia nosotros o tomemos nota para no caer en esta situación. Y si estamos en esta situación viviendo, entonces yo le digo esta noche, usted elige roca o arena. Si usted tiene a alguien a la par, dígale, mira, elijamos roca o arena. Y no estamos jugando lotería, ¿va? Sino que usted elige esta noche. Señor viene mire, el Señor nos trae dos sobres, dos casas, quizás iguales, se ven bonitas, pero yo quiero que mi casa permanezca, yo quiero que mi matrimonio permanezca, yo quiero que mis hijos permanezcan, que sean felices con sus familias, que desarrollen familias y que ellos puedan ser felices, que su familia permanezca. Entonces, mire, ¿qué pasa con el insensato? Veamos el primero de ellos. Solo déjeme ver acá. Sí, creo que voy bien. Mire, el insensato, ¿cuál es la primera señal del insensato? Mire qué pasa con el insensato. Hermano, no obedece. Y fíjese que la falta de obediencia le cierra los cielos. Hay personas que tienen cielos cerrados. Mire, mientras no obedezca, los cielos van a estar cerrados. Pastor, y es que el Señor es tan malo. Hermano, perdone. Es que nosotros no queremos pagar el precio. Hermano, la obediencia es pagar un precio que se llama de poner mi orgullo, mi altanería y mi falta de humildad. Sí, hermano, todos aquí, comenzando desde su servidor, decepciónese de mí, todos tenemos rasgos de orgullo. Somos orgullosos, hermano. Atajo de orgulloso que tiene el pastor para decir, no, hermano, todos aquí, comenzando desde su servidor, tenemos algún grado de orgullo, algún grado de soberbia. Sí. ¿Y sabe dónde se mide la, la, la capacidad de ser humildes? Que más que capacidad sabe en la obediencia. Entonces el insensato que trae pérdida a su casa, que su casa está fundamentada sobre la arena, el primer rasgo es que no obedece. Entonces tiene los cielos cerrados por eso. Mire lo que dice la palabra. Usé el mismo versículo, Mateo 7:26. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Usted conoce el resto de la historia. Lo volví a utilizar. Ahora, ¿por qué utilicé este? ¿Por qué agarré Mateo 7:26? Hermano, oye la palabra, pero no la obedece. Y de esos hay cualquier cantidad en las iglesias y fuera de las iglesias. Porque oír la palabra también es oír instrucción y oír consejo, que lo vamos a ver más adelante si no estoy mal.
Entonces, el primer rasgo del insensato, aquel que siempre va a tener pérdida sobre su casa, sobre su matrimonio y sobre su familia, ¿sabe cuál es? No obedece, no obedece. Hermano, se parece a Balaán. Imagínense que la mula de Balaán obedeció más que él. Entonces, estas personas tienen cielos cerrados. Hay familias que tienen cielos cerrados porque no obedecen ni al consejo de la palabra, ni a sus autoridades, ni a un consejo que le dan, por ejemplo, un padre, un hermano, alguien de la familia con toda confianza y madurez le da un consejo, no lo obedece. No lo obedece. Hermano, estos son aquellos que dicen, yo así nací y así me moriré. Pues así se murió el que dijo eso, fíjese, le cuento. Así se murió. Tal y como él lo describió ahí, así se murió. Entonces, este es el tipo de personas que fíjese que, mire, yo he aprendido a tener misericordia de las personas. Le cuento por qué. Porque hay personas que tienen lisiada, por ejemplo, en este caso, la obediencia. Sí, porque hay personas que se criaron solos, hermano, que como pudieron, más bien es admirable lo que son hoy, porque tal vez no tuvieron un padre o una madre que los dirigiera, o tal vez sí, pero no pasaban en la casa. Tal vez nunca les dieron instrucción, tal vez nunca les dieron un abrazo. Entonces ellos se formaron o se formaron en ambientes tan difíciles que lo que había que hacer ahí era sobrevivir. Pero le digo algo, hay que ponerle atención a eso. Yo prefiero la roca, yo no prefiero arena, yo prefiero la roca. Yo prefiero obediencia, porque dice el Señor que a Él le agrada obediencia más que sacrificio. Fíjese que en Lucas 6:46 hay un versículo que a mí en lo particular digo yo que difícil es, porque mire, palabra. Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ahí está, ahí se lo resumo. Entonces hay personas que dicen, no, Dios es mi pastor, pero no se dejan pastorear. Por eso tienen los cielos cerrados, hermano. Hay personas que dicen, no, yo amo al Señor, pero sus hechos dicen lo contrario. Hay esposos que dicen, en esta casa gobierna Cristo. Sí, pero usted sabe lo que pasa ahí, ¿verdad? Cielos cerrados. Deuteronomio 28:23 dice, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Hay personas, porque cuando vemos Deuteronomio 28:23 habla de la desobediencia. Por no obedecer a Dios, se cierran los cielos y la tierra. Entonces hay personas, yo espero que no, hermano, pero hay personas que por desobedientes tienen los cielos cerrados y la tierra de hierro y los cielos de bronce. Y el hierro es juicio, fíjese. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Revise el nivel de obediencia que tiene de manera personal, luego como esposos, como hijos, pero revisemos el nivel de obediencia de nuestros hijos. Dígale a su hijo o a su hija, mira mi vida, ¿sabes qué? Pero dígaselo con Biblia, Deuteronomio 28:23, Lucas 6:46, Santiago 1 del 22 al 25. Lucas 6:46, Deuteronomio 28:23, Santiago 1 del 22 al 25. Dígaselo con Biblia. Mira mi vida. ¿Sabes qué? No vamos a discutir, pero te quiero contar algo. Fíjate que cuando tú no me obedeces a mí, lo que estás acarreando sobre tu vida es que Dios no te bendiga. No te va a ir bien si no me obedeces. Y no lo está maldiciendo, le está dando un consejo. Entonces, hermano, obedezcamos. Es que yo lo he dicho, hermano, yo lo he hecho. Me ministro con usted, yo lo he hecho. Trato de no hacerlo. Pero hermano, si usted se pasa el semáforo en rojo, es capaz de cualquier cosa. ¿Eh? Pastor, pero si es algo tan sencillo, hermano, una pequeña mosca le va a echar a perder todo. Hermano, si somos capaces de mentir, somos capaces de cualquier cosa. Y pastor, ¿y qué tiene que ver la mentira? Es que la obediencia es obediencia a la palabra. Entonces el insensato, ¿qué va a traer? Destrucción sobre su casa. Hay gente que tiene cielos cerrados. Hay gente con cielos cerrados. Veamos otro. Entonces el insensato, hermano, no se prepara porque vive conforme con su vida. Hermano, conformista. Conformista. Bueno, no, yo así estoy bien. ¿Para qué?
Ay, no, pastor, deje de estar hablando eso. Ay, yo he venido hablando de mentalidad todos estos meses. El insensato, el cual edifica sobre la arena y no sobre la roca, siempre va a tener destrucción sobre su casa. Las cosas no van a ir bien. Quizás sí, pues yo espero que sí. Pero en Dios hay esperanza. Pero Dios revisa, hermano. Es que Dios nos revisa. No crea que Dios solo revisa lo mal que la pueda estar pasando la persona. No, Dios revisa lo bueno que Él quiere darnos. Pero dice, Dios santo, no, me parece que no tienes la actitud correcta. Es que tenemos que, hermano, perdón, en el matrimonio, en nuestra casa, nuestros hijos, tienen que tener la actitud correcta. Ahora, ¿qué pasa con el insensato? No se prepara, no se prepara. El insensato vive a la buena de Dios. Ahora, usted elige roca o arena. ¿Qué elige? Roca o arena. Pero hoy estamos hablando del insensato. Mire, mire qué pasa con el insensato. Entonces, el primero, la, 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 el primer insensato que encontramos, de acuerdo a la palabra, es aquel, hermano, que no obedece, ni para atrás ni para adelante. Entonces tiene los cielos cerrados. Entonces aprendamos. ¿Qué cambia eso? Dele vuelta a la tortilla. Cuando diga, el Señor es mi Señor, que realmente sea nuestro Señor. ¿Y cuál es la primera señal? Obedecerle. Obedecer a la palabra. Obedecer a la palabra. Estos son los testarudos. Y sabe que los testarudos viven con cielos cerrados siempre. Casi nunca les va bien. El testarudo, hermano, es bueno para cabecear esos centros que mandan. Tal vez para jugar fútbol, pero casi nunca le va bien por ser testarudo. ¿Qué pasa con el insensato? No se prepara. Es un versículo que usted conoce. ¿Y qué consecuencia trae el conformismo? Mateo 25:2 dice, y 5 de ellas eran insensatas. Aquí estamos hablando de las vírgenes. Y 5 prudentes. Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo. Estos son aquellos que no son previsores. No se preparan, hermano. No se preparan. No se preparan en nada. Todo viven el día a día. Este es aquel, allá en Honduras hay una frase, fíjese, espero que no suene grosero, pero allá decimos, coyol partido, coyol comido, ¿no? O sea, el coyol es como una especie ¿cómo le llaman a eso? Es una fruta, pero al final es la semilla, es una semilla gruesa. Entonces uno lo parte con un martillo y adentro tiene como es la almendra, la famosa almendra. Entonces, hay gente que así vive, hermano. Vive del día a día. No se prepara para la vejez, no nos preparamos para la vejez, no nos preparamos para el retiro, no nos preparamos si queremos viajar, no nos preparamos, no preparamos el futuro de nuestros hijos. Van pasando el día a día, abren los ojos y dicen, ay, yo no sé qué voy a hacer hoy. Entonces, ¿cuál es el problema? Caen en un conformismo. Entonces, una casa donde hay conformismo es una casa inestable. No hay nada nuevo. No hay ilusión, hay gente, perdón, hay gente que ha perdido la ilusión en todo porque están conformes con su vida. Dios tiene tanto que ofrecernos y tanto que quiere darnos, pero ellos viven con el día a día, con el día a día. Entonces yo le digo algo, hermano, yo creo que es tiempo de revisar esa parte. No podemos ser conformistas, porque fíjense que cuando uno revisa las vírgenes, es un tiempo que nos lleva a la gran tribulación que viene. Hermano, todo está acelerándose, todo se está acelerando. Yo le he dicho que de las señales, alguna, la más fuerte, la que falta es el tercer templo. Ya se habla del tercer templo, ya se habla de la paz, ya se habla de una sola religión, ya se habla de muchas cosas. Pero la iglesia, y fíjese que aquí hay algo bien tremendo, ¿sabe cuál es el lío? Le hablaba a mi esposa esta semana y yo le decía, fíjate que leyendo ahí en los evangelios, dice que cuando el sembrador dice que preparó su campo y sembró la semilla, mientras dormía, le sembraron cizaña al enemigo. Entonces el enemigo siembra cosas negativas en la casa, en la vida, en el corazón, cuando estamos dormidos. Entonces las insensatas no se prepararon porque se durmieron. A partir del versículo 5 dice, al tardarse el novio, todas les dio sueño y se durmieron. Mateos 25:5 ahí dice, al tardarse el novio, a todas les dio sueño. Entonces, y se durmieron. Entonces le digo algo,
Cuando nosotros nos dormimos en las cosas del Señor, hermano, ahí le están metiendo cosas el enemigo. Porque cuando se durmió el sembrador, le sembraron cizaña. Y fíjese qué tremendo, que él no logró distinguir cuando creció la cizaña y creció el trigo, porque se parecen. Entonces, si usted se duerme en las cosas espirituales y en las cosas seculares, aparentemente usted va a ver que las cosas van bien, pero ahí va la cizaña. Y la cizaña es el diablo, hermano. Las cizañas son los hijos del diablo. Eso. Y el trigo somos los hijos de Dios. Pero a medianoche se oyó un clamor, aquí está el novio, salid a recibirle. Mateo 25:6, Mateo 25:7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas, Mateo 25:8, le dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Se le apagó la lámpara. Y yo con respeto digo esto, porque al decir dormir, yo lo que le quiero decir es algo. Aquí lo que me preocupa es que tanto las sensatas como las insensatas se durmieron. Entonces, no necesariamente hay que ser insensato para dormirse en las cosas espirituales. ¿Cuál es el problema? Cuando nosotros no nos preparamos, corremos el riesgo de quedarnos a la gran tribulación. Tenemos que prepararnos, hermano. Tenemos que prepararnos. Prepararnos para la vida. En el matrimonio tiene que haber una preparación. Los hijos tienen que tener una preparación. Nuestros hijos tienen que estar preparados para cualquier eventualidad. Mire, sáquelos de esa burbuja. Hay padres que tienen a los hijos en una burbuja. Hermano, perdone, si su hijo no puede andar en bus, hay un lío, hermano. Si su hijo no se puede mover, aunque yo le entiendo porque una ciudad como la que estamos es un poco difícil, pero si su hijo no se puede mover solo o sola, estamos en un lío, hermano. Hermano, si su niño no es capaz de saber cuál es todo su nombre, de saber su teléfono, de saber la dirección de su trabajo y la dirección de su casa, hay problemas. Entonces, preparémonos nosotros. ¿Qué hago si pasa esto? Eventualidades. ¿Sabe usted que una de las del éxito de la medicina cubana, sabe cuál es? Y eso no lo cuentan, le cuento. Dice que la medicina cubana es preventiva. Ojalá no me meta en líos por esto. Y la medicina nuestra es curativa. ¿Por qué? Porque es negocio. Entonces, ¿cuál es el choque cuando llegan los médicos cubanos? Yo le cuento porque no lo viví en carne propia, pero lo vi. Lo vi. Yo lo vi. A mí nadie me va a decir, estás equivocado, porque yo lo vi. ¿Sabe cuál es el punto? Ellos son preventivos. O sea, su medicina es para que no se enferme la gente. Y se enferma la gente, hay mucha enfermedad en Cuba. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Ahora no me pongan ahí, vaya para allá, pastor, no reprendo al diablo, hermano. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que nuestra medicina, la medicina de estos países, es una medicina curativa, porque lo que quieren es venderle las pastas ahí. Mejor le cambio porque me voy a meter en líos. Entonces, ¿qué pasa con el insensato? No se prepara porque se vuelve conformista. Hermano, si usted ve que su hijo o su hija es conformista, levántele el petate ahí, hermano. Pero tampoco seamos conformistas. No os conforméis a este siglo, dice la palabra. Y eso es lo que yo tengo que hacer. Tercera señal del insensato, discute mucho, hermano. Uf, hermano, el insensato. Una casa que se discute mucho es una casa que está sobre la arena, no sobre la roca. Pastor, yo voy a la iglesia, tengo cuadros que usted me ha dicho que ponga, que escriba en la pared y que ponga todos los cuadros de los versículos que a mí me gustan. Sí, pero no los vivimos. Esa es la diferencia. Entonces, mire, cuando una casa hay mucha discusión, hay cárceles. De eso quise hablar hoy, tal vez más adelante o en algún momento. Fíjese que nosotros tenemos que brindarle a nuestros hijos como esposos y como familia, tenemos que tener un lugar seguro en la casa. Y no hablo de un sitio físico. Por eso muchos niños, muchos adolescentes se van de las casas, porque no tienen un lugar seguro. Es que nosotros pensamos que el lugar seguro es tenerle la habitación, ponerle un televisor, darle una tablet, darle un teléfono. Yo respeto eso. Ponerle un equipo de sonido para que escuche música, tenerle un buen escritorio. Pues está bien las comodidades, si Dios se las permite, qué bueno. Pero los hijos necesitan un lugar seguro.
Los hijos necesitan darse cuenta que cuando algo les está pasando, no digan, me va a regañar mi mamá, me va a regañar mi abuela, me va a regañar mi papá, sino que digan, voy a llamar a mi mamá, voy a llamar a mi abuela, voy a llamar a mi mamá. Eso es lo que necesitan. Un lugar seguro para la esposa, es decir, le voy a decir a mi amado que hagamos esto y no esconderle las cuentas. A alguien le estoy diciendo, hermano. Y no esconderle las cuentas o esconderle los cambios ahí porque no le da. O sabe cuál es el lugar seguro para su esposo, que llega a su casa y se siente atendido. No es el tamaño de la casa, ese es el lugar seguro. Hermano, cuando se discute mucho, hay que revisar porque puede ser que nosotros tengamos en cárceles o vivamos en una cárcel. Segunda de Timoteo 2:23 dice, te repito, no te metas en discusiones necias. Es que el necio es figura del insensato. No te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician ¿qué? Pleitos. Hermano, la casa, porque, hermano, hay casas, de esas no hay acá. Hermanos, por todo se discute. Y cuando no hay un tema para discutir, se lo inventan algunos. Hermano, apliquemos la palabra, no te metas en discusiones necias. Hermano, hay discusiones, sabe que estas discusiones necias son estériles. ¿Por qué discutimos en la casa? ¿Para hacer prevalecer mi razón? ¿Qué gano yo con humillar a alguien? ¿Qué gana usted con humillar a su esposo o humillar a su esposa? ¿Qué gana con humillar a sus hijos? ¿Qué gana con humillar a sus nietos? ¿Qué ganamos nosotros? ¿Qué gana el que gana en teoría la discusión? Mano, le va inflando el ego. Eso es lo que gana. Se le infla el ego, se le infla el orgullo y no se da cuenta porque se le olvida la Biblia, porque solo la aplica cuando le conviene. Se le olvida cuando dice que al soberbio Dios lo ve de lejos. Y comienza a orar, Padre, aquí está tu sierva. Aquí está tu siervo, Señor. 3 días de ayuno, sí, pero la casa es una discutidera, hermano. Que aparece la tiradera ahí. Te tiro, me tiras, te tiro, me tiras. Hermano, ¿sobre qué está su casa? ¿Arena o sobre la roca? Un siervo del Señor. Entonces tome nota de esto. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Difícil esto, ¿eh? Un siervo del Señor no debe andar peleando. Eso va con todos nosotros. Hay personas que son bondadosas, pero son peleonas. Le dan a todo mundo, pero pelean con los de la casa. Mejor sigo adelante porque lo veo serio. Tome nota del consejo. ¿Qué hace el insensato? Le falta integridad, hermano. Y eso le trae pobreza. Hay familias en pobreza porque no son honestos, ni con ellos mismos, ni entre ellos, ni con los de afuera. Duro, sí, duro. Pero yo elijo. ¿Qué elige usted esta noche? ¿Roca o arena? Hermano, tenemos que ser íntegros. Tiene que haber integridad. Jeremías 17:11. Como una perdiz que reúne huevos que no ha puesto, así es el que consigue riquezas de forma deshonesta. Estas lo abandonarán a la mitad de su vida. ¿Cuáles? Las riquezas. Y al final quedará claro que es un insensato. Ay, Dios mío, dame gracia con lo que voy a decir, hermanos. ¿Sabe por qué hay pobreza en algunas casas? Porque hay anatema. Hay anatema. Hay familias que el esposo ha hecho negocios ilícitos y no le ha dicho a nadie. Hermanos, si nosotros inflamos una factura en un proyecto, es un negocio ilícito. Si usted trabaja con proyectos, si usted vende y le propusieron, mira, ponele 10 y yo te voy a dar 5 y me da 5, eso es deshonesto. Es más, voy a ir más allá, hermano. Es que, perdone, yo le quiero hablar de acuerdo a lo que está en la palabra. Yo no quiero que el día de mañana usted diga, pastor, usted nunca me dijo. Prefiero que le arda, tal vez echándole limón en la herida. Hermano, tiene que haber integridad en la casa porque eso trae pobreza. Si nosotros le mentimos al esposo o a la esposa, ahí lo que corresponda, es falta de integridad. ¿Ya fuiste a comprar aquello? Sí, ya lo compré. Y hasta ese momento va, eso es mentir.
falta de integridad. Yo le he dicho y vuelvo a lo mismo, el que es capaz de mentir es capaz de hacer otra cosa. El que es capaz de pasarse un semáforo en rojo es capaz de hacer otra cosa mayor. Por eso párele la carreta a sus hijos. Si usted se dio cuenta que su hijo falsificó su firma para presentar las notas, a alguien se lo estoy diciendo, las notas en el colegio, párele la carreta, porque hoy es una falsificación, luego va a ser un desfalco y va a terminar preso. Los hijos hay que corregirlos de pequeño, pero nosotros tenemos que corregir nuestras acciones. No tiene idea los problemas que hemos visto en personas porque hacen cosas en lo secreto, falta de integridad. Y la falta de integridad no agrada a Dios. Hermano, perdone, que Dios reprenda al diablo. Hay gente que hace negocios ilícitos y quiere llevar el diezmo o la ofrenda a la iglesia. Y los hay, aunque me diga que no. Yo conocí algunos. No de esta iglesia, va tranquilo, no de la iglesia. Pero yo lo que le quiero pedir esta noche es que rectifique. A alguien se lo estoy diciendo, está a tiempo todavía. Está a tiempo todavía. Se lo estoy advirtiendo en el nombre de Jesús este día, está a tiempo. Está a tiempo. Y si ya cuadró un negocio así, reviértalo, devuelve ese dinero. Pastor, pero es mi negocio. Sí, pero es su desgracia. Por eso hay pobreza en algunos, falta de integridad. La difamación. La difamación hace que todo lo que la gente haga no dé frutos. Y esto es el insensato. Esto es lo que trae ruina a la casa. Hermano, difamar. Proverbios 18, 10, 18. Encubrir el odio te hace un mentiroso. ¿Eh? Difamar a otros te hace un insensato. Hermano, nosotros tenemos que tener misericordia, hermano. Y ahí nos vamos todos. Antes de hablar de alguien sin fundamento, mejor no digamos nada. ¿Sabe que esta difamación a veces se da en la familia? Tal vez hemos difamado al suegro, a la suegra, a los cuñados. Tal vez hemos difamado gente en la iglesia. Yo realmente, viera qué incómodo me he sentido porque Dios será Señor que cuando hablamos de alguien lo estamos difamando. Ojo, porque la difamación es hablar de alguien manchando su honor con cosas que no son ciertas. Es decir, hablando del honor de alguien, hablando de una persona con cosas que no son ciertas. Hermano, ¿no será que hemos difamado? Yo le digo algo y uno comete ese error. Yo insisto, y yo sé que algunos se molestan con esto. Hermanos, sus hijos no tienen que estar oyendo sus pláticas. Hay padres que meten a los hijos en las pláticas. Hay hijos que son tan avispados que le recuerdan a la mamá, no mamá, es que mi tía dijo tal cosa. Ah, es cierto, dice la mamá, mándelo al cuarto. Por eso tenemos hijos hoy. Hermano, ay, me voy a meter al lío. Mire, yo tengo los pelos en la mano y sé que es parte de la mula. Yo sé de familias. Yo sé que hablaron de nosotros. Yo sé que hablaron de nosotros. Y perdone, yo pocas veces digo esto. Y hoy no están. No están. Si usted habló de su pastor y de su pastora, sin fundamento, por eso es estéril. Ahora, yo no estoy maldiciendo a nadie, porque me voy a meter yo. Si yo he hablado de mi pastor o he hablado de algún ministro sin fundamento, entonces corro el riesgo de ser estéril. Entonces, hermano, esta noche es una noche difícil, pero yo prefiero revisarme y que me duela y corregir, porque en Dios hay esperanza. Pero si usted ha hablado de un pastor, si usted ha hablado de su jefe, si usted ha hablado de su jefa, si usted ha hablado de una autoridad, si usted ha hablado de un hermano, si como familia nos hemos masticado a alguien ahí, y no es cierto, hermano, por eso hay esterilidad. Le doy el otro. ¿Sabe qué hace el insensato? No corrige, no le gusta corregir. No le gusta corregir porque es testarudo. Y eso trae tristeza y deshonra. Dice Proverbios 15:5. Espérese, ya casi lo dejo en paz. Tengo el 6, me da uno y me permite y termino. Entonces, ¿qué hace el insensato? No corrige. No se deja corregir, pero sí le gusta corregir. El insensato no se deja corregir, pero es bueno corrigiendo. ¿Va? Eso debieron haberlo hecho así.
pero él no le gusta corregir, porque hay un orgullo disfrazado. Proverbios 15:5. Fíjese que el que no se deja corregir es porque tiene problemas con la autoridad. El que no se deja corregir tiene lisiada la autoridad. No reconoce autoridad en nadie, hermano. Mire, y si nosotros no reconocemos autoridad en las autoridades delegadas por el Señor en la tierra, hermano, eso acarrea tristeza y deshonra. Proverbios 15:5. El necio menosprecia la corrección, pero ¿de quién? De su padre. El que la toma en cuenta demuestra inteligencia. Es que cuando le hablaba de la autoridad que la tienen lisiada, ¿sabe por qué es? Porque algunos crecieron en hogares tiránicos, hermano. Sí, algunos crecieron en hogares, hermano, donde el papá tal vez era militar, por ejemplo, o la mamá, porque hay madres militares ahora. Entonces crecieron en hogares donde toda aquella disciplina tan férrea, que lo primero que hicieron ellos, no, yo no quiero vivir esta situación. Entonces, cuando salen de la casa y van, por ejemplo, a las iglesias, a los trabajos, o alguna situación en la que hay una autoridad que hay que escuchar y obedecer, no quieren, pero es porque tienen problemas en su corazón. Y tienen que tratar esa área. Y no es culpa de la persona, porque indirectamente le recuerda lo que vivió en su hogar o lo que vivió en el lugar donde lo criaron o lo educaron. Sí, hay un montón de factores que uno, entonces no hay que juzgar, sino que hay que ver qué pasa ahí. Pero si usted es alguien que no se deja corregir, va a traer deshonra. El necio menosprecia la corrección de su padre. El que la toma en cuenta demuestra inteligencia. Esto es sensatez. Hermano, tiene que haber corrección. Si en la casa no hay corrección, si en nuestra vida no hay corrección, si no aceptamos corrección, entonces eso lo que trae es tristeza. Hay madres tristes por sus hijos porque nunca los corrigieron y hoy están viviendo las consecuencias. Termino acá en el nombre de Jesús. Y este me llamó la atención. Hermano, entonces ¿sabe qué? ¿Sabe por qué llega la ruina? Porque hay gente que prometió cosas y no las cumplió. Dice Eclesiastés 5:4, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. ¿En quién no se complace el Señor? En los insensatos. ¿Y quién es un insensato? Alguien que hace una promesa al Señor y no se la ha cumplido. Cumple lo que prometes, porque fíjese que esto se vuelve pecado. Mejor es que no prometas y que no prometas y no cumpla. Le digo algo. Y esta situación yo me fui de espaldas porque esto es un pecado. Se vuelve pecado. Eclesiastés 5:6 dice, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos? Eclesiastés 5:6, no me pregunte. Leas Eclesiastés 5:6. Dios destruye la labor de las manos de aquellos que le prometieron a Dios algo y no lo han cumplido. Insensatos, insensatos. Pastor, ¿y qué hacemos? Le tengo una buena noticia. Le tengo una buena noticia y termino acá. 1 Corintios 1:27 dice, pero Dios escogió ¿a quién? A los insensatos. Dios escogió a los insensatos del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Padre, yo te doy gracias por este momento. En el nombre de Jesús, Señor. Señor, yo sé que a veces, yo diría la mayoría de veces, Señor, nosotros sabemos, Padre, que te necesitamos. Sabemos que te necesitamos. Que no podemos hacer las cosas, Señor, si tú no gobiernas nuestra vida. Yo en esta noche, Señor, quisiera rogarte, pedirte, en el nombre poderoso de Jesús, pedirte, Dios, ayuda. Tu palabra lo menciona ahí, Señor, de que hay dos casas con cimientos diferentes. Hay una casa, Señor, en donde se fundamenta sobre la roca y otra que está sobre la arena. Dios, creo que todos, en esta noche yo quisiera rogarte por nuestras vidas, Dios, por nuestra casa, por nuestra familia, por nuestro matrimonio, por nuestros hijos, Señor. Señor, creo que hemos sido insensatos en algún momento. Nosotros elegimos como matrimonio, elegimos como familia, como iglesia, ser de aquellos sensatos, Dios, ser sabios, fundamentar nuestra casa sobre la roca. Padre, te rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Te rogamos, si hemos sido insensatos, Dios, perdónanos, perdónanos.
Señor, te ruego que todas esas lluvias, Dios, todas esas torrentes y esos vientos que han azotado nuestra casa y hoy nos tienen inestables en algunas cosas, Señor. Queremos corregir esas cosas. Señor, te ruego que si no hemos obedecido, que en esta noche, Señor, nosotros corrijamos, escogemos obedecer para que se abran los cielos sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, Señor. Si no hemos estado preparados, Señor, esta noche escogemos prepararnos en ti para que salgamos de todo conformismo, Señor, y sea activado en nosotros ese fuego del Espíritu Santo, Señor. Te ruego, Señor, que si hemos discutido mucho, si en la casa discutimos mucho como matrimonio, si discutimos mucho, Señor, como familia, con toda la familia que está en la casa. Yo te ruego que esta noche, Señor, decidimos no discutir más. Lo haremos en buenos términos, Señor. Nos pondremos de acuerdo para salir de todas esas cárceles, Dios, cárceles de odio, cárceles de amargura, Señor, cárceles de ira, de contienda, Señor, que en el nombre de Jesús se van y salimos. Hoy somos libres, Padre. Señor, yo te ruego, si nos ha faltado integridad, perdónanos, Señor. Si hay anatema en nuestra casa, hoy, Señor, decidimos devolverlo, sacarlo de nuestra casa. Señor, tal vez fue necesidad, tal vez fue ignorancia, no sé qué fue Dios. Pero esta noche yo te ruego que saques de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, toda falta de honestidad, todo robo, toda deshonestidad, Señor, que tal vez en algún momento incurrimos. Te pedimos perdón, Señor. Dice la palabra que el que robe no robe más, sino que trabaje con sus manos para que salgamos de toda pobreza, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, decidimos tener integridad. Decidimos, Señor, no difamar ni murmurar más. No difamar ni murmurar más. En el nombre de Jesús. No difamar ni murmurar más, Señor. Si lo hemos hecho, perdónanos. Quizás a algunos les salió lepra por eso, Señor. Pero queremos no ser más estériles, Dios. Queremos que nuestras manos, que todas nuestras acciones den fruto, Padre. Por eso oramos, Padre. Y en el nombre de Jesús, Señor, enséñanos a ser dóciles para aceptar corrección, aceptar obediencia, aceptar corrección. Que podamos entender, Señor, que las personas nos corrigen porque nos aman, que tú nos corriges porque nos amas, porque el Padre al Hijo que ama corrige y disciplina. Quitar toda tristeza, Señor. Si hay tristeza en algunas madres por alguna situación de sus hijos, que en el nombre de Jesús venga sobre esas familias consuelo y la esperanza de la corrección en el nombre de Jesús, Padre. Y si hemos hecho promesas y no las hemos cumplido y eso nos ha traído ruina, en el nombre de Jesús hoy renunciamos a eso. Queremos cumplirte, Señor. Que el Espíritu Santo traiga memoria de cada uno de nosotros, todo voto, todo compromiso que hicimos contigo, Señor. Compromisos familiares, compromisos personales, compromisos empresariales, incluso económicos, Señor. Que en el nombre de Jesús esta noche nosotros podamos ser reactivados en eso. Señor, no queremos pecar con nuestros labios, no queremos pecar con nuestras acciones. Queremos mantenernos limpios, Dios, y puros. Y Señor, gracias porque vemos que en el que se esté 5 dice que nosotros, Dios, que lo débil, perdón, en 1 Corintios 1:27 Dios dice, pero Dios escogió lo insensato. Gracias por escogernos. Gracias por escoger a estas familias. El Señor está en su templo. El Señor reina. El Señor nos ha escogido y Él tiene sus ojos puestos sobre cada familia. Es una mañana, una noche, el momento que se escucha este mensaje. Pero esta es una noche de oportunidades, Señor. Una noche de rectificar. Una noche de decir, Señor, yo y mi casa te serviremos, pero yo y mi casa vamos a fundamentar sobre la roca. Mi casa está fundamentada sobre la roca. Mis acciones están fundamentadas sobre la roca. Mi matrimonio, nuestros hijos, nuestras generaciones están fundamentadas sobre la roca. El ministerio, Señor, está fundamentado sobre la roca. Gracias, Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Le bendigo, hermanos. Le bendigo. Yo le doy un consejo. Vuelva a escuchar con más tranquilidad. Vuelva a escuchar con más tranquilidad. Y tome nota. Ore al Señor y pídale ayuda. Pídame la ayuda para poder salir de algunas cosas. Yo solo le digo algo. No se dormirá el que guarda nuestras vidas. Y jamás, jamás, oiga bien, vamos a ser avergonzados. Pero necesitamos corregir. ¿Qué va a hacer usted con la palabra? ¿Lo va a poner sobre la roca o sobre la arena? Usted decide. Bendiciones.